En el otro lado del frente, y luchando en el ejército alemán, encontramos la famosa División Azul, un cuerpo de voluntarios españoles creado por Francisco Franco y enviado al frente oriental a luchar a las órdenes de Adolf Hitler dentro del ejército de tierra germano como un detalle de buenas relaciones entre ambos países. Oficialmente, la 250 División de Infantería de la Wehrmacht, y creada en 1941, cuando Franco vio la oportunidad de tener un cierto gesto de alianza con las fuerzas del Eje y de saldar la deuda del apoyo prestado durante la Guerra Civil Española. Estaba conformada por unos aproximadamente 45.000 hombres que lucharon contra el Ejército Rojo en importantes batallas entre 1941 y 1943. Se rumorea que algunos de sus combatientes eran opositores al bando franquista, que se alistaron por los beneficios económicos y por limpiar su historial, pero esta teoría es desmentida por autores como Carlos Caballero Jurado. Por tanto, esta afirmación es motivo de variedad de opiniones, ya que hay casos como el del cineasta Luis García Berlanga, que fue miembro de la misma y cuyo padre había sido gobernador civil de Valencia en tiempos de la República. Las acciones más destacadas de la División Azul serían en la región de Volkhov, cerca de Novgorod, y en el frente de Leningrado, pero la que se considera su más exitosa operación fue la de defender su posición en Krasnivor. 5.900 españoles equipados con armamento ligero hicieron frente a 38 batallones del ejército soviético apoyados por numerosos tanques. Su situación era desesperada. La artillería soviética provocó incontables bajas a los divisionarios y pasaron al avance. Los pocos que sobrevivieron se enfrentaron a violentos cuerpo a cuerpo contra sus rivales, que contaban además con francotiradores. Su única opción fue pedir apoyo aéreo a los alemanes, aun sabiendo que bombardearían sus propias posiciones. La aviación de la Luftwaffe apareció tras casi 10 horas de haber estado combatiendo solos. Aún así, un grupo de ellos siguió luchando hasta que fue relevado a la mañana siguiente. Finalmente, el ejército rojo retomó Krasnivor, pero sus bajas fueron cuantiosas. Entre 7.000 y 9.000 soviéticos fallecieron luchando contra los españoles, mientras que la División Azul perdió 1.125 soldados. En total perdieron la vida unos 5.000 divisionarios y 372 de ellos fueron internados en gulags soviéticos, donde solo unos 220 sobrevivieron, sin poder regresar a España hasta el año 1954 tras la muerte de Stalin. En el año 1956 se estrenó la película Embajadores en el Infierno y en el 2011 Silencio en la Nieve, que cuenta las historias de la División Azul. Jean Pujol, alias Carbo, fue un espía español a quien el mundo le debe el hecho de haber proporcionado la información falsa a la Alemania nazi que convenció a Adolf Hitler de que el gran desembarco aliado de 1944 sería en realidad en el Paso de Calais, lo que resultó en una clara reducción del número de tropas en las playas de Normandía. Joan comenzó sus actividades ofreciendo sus servicios en la Embajada Británica de Madrid, donde fue rechazado inicialmente. Entonces comenzó a trabajar en el Tercer Reich con la idea de servir como agente doble. Bajo sus órdenes, realizó trabajos de poca importancia pero suficientemente buenos como para ganarse la confianza de los nazis. Aunque les hacía creer que operaba desde Gran Bretaña, en realidad lo hacía desde Lisboa. Fingía viajar por el territorio británico enviando sus partes de gastos siguiendo los precios que encontraba en una guía de ferrocarriles británica. En 1942 llegó al Reino Unido y comenzó a operar como agente doble bajo el auspicio del Comité 20, un sistema de la inteligencia británica basado en crear agentes dobles. Su primera tarea consistió en informar a los alemanes de que había reclutado a un gran número de agentes en el Reino Unido, incluyendo personas de mucha influencia. Esa red de agentes llegó a contar con 22 espías ficticios, por lo que los alemanes le pagaban a Carbo grandes cantidades de dinero para mantenerla. La precisión y astucia de sus informes le llevaron a ganarse la total confianza de sus superiores, tanto alemanes como británicos, lo que hizo posible que su falsa información sobre el desembarco fuese tomada muy en serio. Incluso el propio Hitler creyó que el desembarco de Normandía inicialmente no era el que verdaderamente estaban esperando por su confianza a Joan Pujol. La tarea de Carbo fue de una relevancia incalculable para la historia, en primer lugar por su importante papel en el desembarco de Normandía. Tras el fin de la contienda, temiendo represalias de los supervivientes nazis, viajó a Angola y fingió allí su muerte en 1949. Nadie, ni los propios británicos, sabían que esto era en realidad un engaño. Con todo el dinero que había ganado, se mudó a Venezuela. Vivió en secreto hasta 1984, cuando un escritor interesado en su historia lo encontró. Después de su reaparición, regresó a Inglaterra, donde recibió numerosas condecoraciones. Murió finalmente en Caracas en 1988, poniendo fin a su leyenda.
La influencia de los españoles en el conflicto más grande de la historia, pese a su escasa participación, es bastante relevante. Existen muchos más casos aparte de los que hemos visto, de españoles que participaron en el conflicto bélico más grande del siglo XX. Si les interesa, háganmelo saber con el botón de me gusta y prepararé una cuarta parte. Por hoy, esto es todo por mi parte. Un saludo y hasta el próximo.